La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde. Capítulo 28 de octubre. El tiempo ha cambiado. Algunos días ha estado demasiado malo como para que pudiera poner un pie fuera de la puerta, como una mezcla de granizo y aguanieve. He podido explorar otra sección del bosque donde encontré una fuente termal más pequeña y a bastante altura sobre el pueblo, el borde de un glaciar. Atisbé varias grietas cavernosas en el hielo donde los lugareños habían dejado alimentos como ofrenda tiempo atrás. Me pregunté qué hada o hadas habrían abandonado el lugar. No me preocupaba no ver a mi nuevo amigo, ya que las hadas no están sujetas al transcurso del tiempo de la misma manera que los mortales. Tendría el pan tanto si lo visitaba la semana que viene como el mes que viene. Le mandé a mi hermano una carta con dinero suficiente como para que comprara una piel de oso. Refunfuñará y me escribirá quejándose de que está muy ocupado con la tienda y con su mujer, por no mencionar a sus 4 hijos, y que no tiene tiempo de ayudarme con mis escapadas feéricas, pero me lo enviará de todas formas. Mis desayunos siguen estando quemados. Una mañana, la mantequilla tenía espinas diminutas de pescado. Aún así, no obtuve ninguna explicación por parte de Aud en cuanto a cómo la había ofendido. Cuando intenté disculparme por haberle preguntado por Aurdur, me dedicó una sonrisa perpleja y me aseguró que no hacía falta que me disculpase. Empecé a llegar a la conclusión de que aquel asunto solo eran imaginaciones de Krishhan, hasta que visité la única tienda de Rashpik. Fue entonces cuando el miedo a morir de hipotermia quedó reemplazado por el miedo a morir de hambre. Tomé el camino largo, sorteando las curvas empinadas cabaña abajo, y pasé junto a la granja de los Egilson. Krishhan y Finn tienen un hogar bonito, rústico pero grande, con más ventanas de lo que es habitual en el pueblo. Está alejado de la calzada principal, al final de un camino serpenteante flanqueado por numerosos edificios anexos, para el ganado, el heno y las herramientas de labranza. Las ovejas pastan frente a las altas montañas azuladas. Las borrascas habían amainado y el clima se había asentado con un patrón lluvioso y un cúmulo de nubes negras sobre las montañas. Me pregunté si alguna vez me acostumbraría a verlas alzarse de la tierra como una ola terrorífica para luego esculpir precipitaciones impresionantes. La tienda, una estructura desvencijada pintada de rojo intenso, está cerrada sin ningún motivo aparente, así que esperé fuera hasta que la llovizna se convirtió en una fría lluvia torrencial. Al otro lado del camino había otra granja mucho más pequeña que la de Krishhan. Una cabra sarnosa pacía en la hierba entre una bandada de gallinas. Al final del sendero que salía de la granja había una casa que antaño había sido azul. La pintura se había descascarillado en su mayoría y el techo estaba hundido. Había algo en aquella morada que instaba a apartar la mirada. Si no hubiera sido por los animales, habría pensado que el lugar estaba abandonado. Una mano delgada retiró una cortina desteñida en el piso superior. Había algo espantosamente mal en aquella mano, aunque no pude identificar el qué. Tal vez fuera la manera en que se movió, retorcida como una suerte de araña. Por un instante, un rostro me miró. Era tan pálido que pensé que estaba cubierto de pintura, coronado por una mata de pelo oscuro. Tenía el tamaño de un niño y, a pesar de que no distinguí sus facciones, sentí que sonreía. Apoyó una mano sobre el cristal como si me saludase y me sobresalté. La mano estaba cubierta de sangre. La figura desapareció tan pronto como había llegado y dejó la huella sanguinolenta. La costumbre me hizo ignorar los latidos violentos de mi corazón. Aparté la mirada y conté hasta 10. Cuando volví a mirar, no había ni rastro de sangre. Musité en voz alta. Tendría que indagar acerca de los dueños de la granja. Me pregunté si sabrían que había un hada viviendo entre sus paredes. Mis pesquisas tendrían que ser discretas, pues no me gustó el aspecto de la criatura. La aparición de Groa, la dueña de la tienda, me interrumpió. Rolliza y sonriente, se deshizo en disculpas mientras me dejaba pasar.
Su inglés no era fluido, pero con mis conocimientos rudimentarios de hochlandés me las apañé para que nos entendiéramos de forma improvisada. La tienda era alegre y acogedora, abarrotada con una cantidad impresionante de bienes, desde comida hasta utensilios de pesca y labranza. Casi me tropecé con una máquina de coser cuando me dirigía al mostrador. Pedí harina, leche, mantequilla, pescado ahumado y té. Y Groa también me animó a llevarme algunas salchichas de cordero y una caja con zanahorias, puerros y coles frescos. Tarareando para sí, envolvió lo que le había pedido en papel. Me sentí reconfortada solo con su presencia, y aunque mi talento para las charlas triviales es escaso, me descubrí haciéndole preguntas sobre ella. Era mayor de lo que había supuesto en un principio, y había llevado la tienda sola durante 20 años, desde que murió su marido. Me comentó que la Casa Azul pertenecía a una pareja joven, Aslaug y Mord, y que vivían allí con su hijo, Ari. Su alegría se ensombreció un tanto cuando saqué a relucir el tema, pero no la presioné. —¿Cuánto es? —pregunté y me dijo con entusiasmo— una suma desorbitada, 10 veces mayor de lo que estos suministros me habrían costado en Cambridge. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo con la misma viveza sin percatarse, al parecer, de mi consternación. Se movió por la tienda mientras charlaba con aire ausente sobre los bollos que había dejado para los seres diminutos. Debería de haberla presionado con respecto al tema, pero estaba demasiado aturdida. Me vacié los bolsillos, en el sentido más literal. A este paso acabaré con todos mis fondos en menos de un mes. —Espere —dijo Groa. Dejó uno de sus pastelitos glaciados envuelto en un paño sobre el fardo que tenía entre los brazos y se dio unos golpecitos en los labios. Aud dice que no desea que lo traten como a una invitada, sino pagarlo todo al precio para los extranjeros. Pero no puedo resistirme. El Svorkak de mi madre es para todos y no tiene precio. Por favor, acéptelo. Asentí con un sentimiento de desesperación creciendo en mi interior. Shadow y yo volvimos a la cabaña, donde dejé los suministros. Luego, después de que el perro se hubiera acomodado para echarse una siesta vespertina en mi cama, me dirigí a la fuente termal yo sola. Como la última vez, me senté junto al agua y me quité las botas. Admito que cada vez estaba más tentada a hacer algo más que esto. Sigo teniendo dificultades con el fuego. Con suerte, me las arreglo para cortar tan solo unos trozos y dependo de Finn para el resto. Pero no siempre está disponible, así que dudo de si usar el fuego con un pretexto que no sea mantener un mínimo de calidez para racionar el combustible. Por este motivo, solo he calentado el agua para bañarme en una ocasión y fue una cantidad pequeña. Aún así, me siento como si estuviese cubierta de una ligera capa de sal de mi viaje al norte, como una estantería a la que no le han limpiado el polvo. Mi amigo no tardó en llegar. Tenía la piel de castor preparada, y él la contempló maravillado durante un largo rato. Bajó la piel de cuervo horripilante. Su aspecto era el de una rama cubierta de musgo otoñal. Desechó el cuervo, y después de tirar y aguijonear la piel de castor, la dobló y se cubrió los hombros. Se percató de que yo lo estaba contemplando mientras se admiraba a sí mismo y se sonrojó. Apartó la hierba a un lado y envolvió sus dedos afilados en torno a una hogaza fina de pan. Olía a azufre, pero tenía un perfecto aspecto dorado y suave. —Gracias —dije en voz baja. Sin duda no tenía intención de que mi alimento dependiera de las hadas para subsistir. El trato con el hadita había sido con el único propósito de ganarme su confianza. Bueno, ¿qué se le iba a hacer? Guardé la hogaza y me sentí hundida. No podía evitar preocuparme porque estuviera dañando mi objetividad científica con este acuerdo, y aquello colmó el vaso de un día de frustraciones, o eso imaginé entonces. —Cuando te quedes sin él, te traeré más —dijo el hada, y le dio la espalda a la fuente, donde se había estado mirando. —¿A cambio de qué? —Casi nada —dijo—, solo un camino despejado desde mi árbol hasta la fuente cuando lleguen las nieves. —¿Cuál es tu árbol? —pregunté, aunque yo la había supuesto. El hada señaló un bonito álamo blanco cubierto de musgo, con el mismo, el único que había visto en aquella parte del bosque. Recordé la hogaza, toda levadura y sal,
que me había servido Finn para el desayuno, y no me quedó más remedio que aceptar. Me apresuré a volver a la cabaña con la intención de pasar el resto del día completando las notas. Aquella mañana Finn me había señalado varias rocas de hadas esparcidas por la granja y tenía en mente cartografiarlas e investigar cada una. Empezó a llover de nuevo cuando iba por el camino. Se me hundieron las botas en el lodo hasta los tobillos y poco después estaba calada hasta los huesos, temblando. Casi corrí de regreso a la cabaña, una decisión desafortunada, pues la colina era traicionera incluso con buen tiempo. Me resbalé y acabé tirada de espaldas sobre el fango. Cuando conseguí subir las escaleras de la cabaña como una especie de monstruo de las montañas desgarbado, casi pasé por alto que la puerta estaba entreabierta. Primero pensé en Finn, y luego, curiosamente, en el rostro pálido y la mano ensangrentada. Con la respiración agitada, empujé la madera. Una oveja me devolvió la mirada. No, 2 ovejas. Una estaba sobre la alfombra disfrutando al calor de las brasas, mientras la otra se paseaba de un lado a otro masticando algo verde. ¡Verde! ¡Mis coles! La mesa donde había dejado la comida estaba volcada, la jarra de leche hecha añicos en el suelo y el vodka de Grow aplastado y desperdigado en pedacitos allá donde no había leche. La oveja también había tirado una pila de libros y unas páginas medio mordisqueadas decoraban las baldosas con huellas de herradura. No habían sido mis libros, gracias a Dios. A esos los había guardado con cuidado en el baúl. Shadow estaba sentado en el umbral del dormitorio cortésmente desconcertado mientras miraba a los voluminosos moradores del campo que estaban allanando su hogar. Era tan buen perro que no se le había dado por detener a las ovejas desenfrenadas, ya que lo había regañado varias veces para que no las amenazara. Estallé en gritos, una mezcla de órdenes en inglés y en hochlandés, junto a varias exclamaciones incoherentes. Me acerqué a zancadas a la oveja más cercana con la intención de quitarle los restos de col, que valía más que la oveja en sí, de las fauces, pero solo conseguí asustarla y que empezara a corretear en círculos por la cabaña. Tan pronto me las ingenié para empujar a una hacia la puerta, a su compañera le dio por correr en dirección contraria. Más libros cayeron al suelo, la sartén y varias ollas saltaron de los ganchos con un ruido metálico. La caja de la leña se volcó y el sillón se desplomó sobre una de las ovejas, lo que provocó un aluvión de balidos aterrorizados que pronto imitó su cómplice. Al notar mi apuro, Shadow se metió en la refriega, pero como no podía hacerle nada al animal, se limitó a correr desbocado y sin rumbo mientras aullaba, lo cual surtió el efecto esperado en las intrusas. En medio del caos, no oí que llamaban a la puerta, cada vez con más fuerza, ni el crujido de ésta al abrirse. «¡Santo cielo, Em!», dijo una voz melodiosa desde el umbral. «Nunca he oído tal... ¡Ah! Aléjate de mí, rata lanuda». Esto último lo decía por las ovejas, que como ya habían tenido bastante de los gritos enloquecidos de la mujer de la cabaña, ahora buscaban la paz relativa de su morada empapada por la lluvia. Juntas se precipitaron hacia la figura alta y oscura que obstruía la salida y la mandaron volando escaleras abajo. Shadow la siguió por la puerta, todavía ladrando. Había resuelto que, al menos, tenía permitido ladrar a las ovejas, y se llevó por delante a la figura, que se estaba levantando tras haber caído sobre la hierba, y la tiró de nuevo. La figura alzó la cabeza y se descubrió como nada más y nada menos que Wendell Bainbridge. «¿Hay más?», dijo en voz alta tendido a los pies de la escalera. «¿Qué?», grité. «Creo que me había quedado un poco sorda. ¿Hay más bestias dementes de las tuyas acechando dentro? ¿Debería quedarme aquí tumbado hasta que se marchen?» «No son mías», sentí que era necesario decirlo. Bueno, solo una. Bainbridge no estaba solo. Tras él venían 2 jóvenes que reconocí como sus estudiantes, aunque no recordaba sus nombres. Pues Bainbridge siempre arrastraba con él a sus estudiantes. La mujer, pelirroja con unos ojos grandes que le daban el aspecto de estar permanentemente desconcertada, se agachó y lo ayudó a levantarse. Mientras se sacudía, empecé a asimilar que Wendell Bainbridge estaba a las puertas de mi cabaña. Pensarás que me habría dado cuenta antes.
pero no había tenido ocasión en medio de aquel pandemonio. «Querida Emily», dijo Bingley mientras se quitaba una hoja del pelo. Era de un tono dorado y perfecto en su totalidad, como el resto de él, siempre tan inesperada. Antes de dedicarme una mirada divertida, le ofreció a la chica que le había ayudado una sonrisa tan inconscientemente hermosa que ella pareció incapaz de moverse por un instante. Su figura era esbelta e iba ataviado de negro, como de costumbre, todo hecho a medida de forma impecable desde el corte de la capa, que tenía el cuello vuelto, hasta los pliegues de la bufanda. Nadie pensaría que es posible confeccionar una bufanda a medida hasta que conoces a Bingley. Era difícil establecer su edad, aunque sabía que tenía 29 porque me lo había dicho. ¿Inesperada yo?, conseguí decir. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Wendell? ¿Qué estoy haciendo aquí?, repitió entre risas. Pues me dije a mí mismo, ¿por qué tomar un carruaje de primera clase al sur de Francia para pasar un año sabático, cuando tras 5 días de mareos tienes el lujo de quedarte en un pueblo pesquero en un páramo cubierto de hielo? ¿Qué crees que estoy haciendo aquí, Em? Les hizo un ademán a los estudiantes y luego subió las escaleras y pasó junto a mí para entrar en la cabaña. Los estudiantes se agacharon para recoger una gran cantidad de maletas. Cada uno llevaba varias bolsas y un baúl. Ellos también entraron con paso pesado en la cabaña. «¡Ay, cielos!», dije a nadie en particular, y yo que pensaba que las ovejas me habían puesto de los nervios. «Parece que a este sitio lo han ocupado unos mapaches», señaló Bingley mirando en derredor. Su elegante acento irlandés contrastó de forma rocambolesca con el escándalo reciente, que aún me resonaba en los oídos. «¿Y por qué no está encendido el fuego? ¿Te gusta el frío, no, Em?» Para empezar, en ningún momento le he sugerido que me llamase Em, y de hecho estoy acostumbrada a recibir el apodo con una mirada impasible. «El fuego no está encendido porque me estoy quedando sin leña», dije. Me senté en la silla tratando de recuperar la cordura. «¿Quizá podrías tener a bien corregirlo?» Miró la chimenea con el ceño fruncido. Resultaba tan pintoresco con aquella ropa negra y espléndida, el cuello vuelto hacia arriba, con la cabaña polvorienta y a medio amueblar de fondo, que me tuve que reír. Era una imagen tan probable como un príncipe en una vaqueriza. Sé que Bingley ha estado en el campo y sospecho que en un lugar completamente diferente antes, pero solo lo conozco en el marco de los paneles de roble del despacho de Cambridge, el techo abohardillado y acogedor de la biblioteca, la vegetación cuidada de los terrenos del campus con sus fuentes y estatuas de piedra. «Henry se ocupará de todo eso, ¿verdad, querido?», dijo Bingley. Una levísima expresión de alarma le había cruzado el rostro ante mi sugerencia. O bien no tenía ni idea de cómo encender un fuego o le aterrorizaba ensuciarse las mangas. El desventurado Henry, que tenía las proporciones afiladas de un muchacho que no sobrepasaba la veintena, asintió con entusiasmo y se dispuso a atizar los troncos adustos y húmedos con uno de los candelabros. Bien, no consideraba al pobre Henry mi enemigo y no debería haberme divertido su ineptitud, pero admito que observé su actuación durante varios minutos sin hacer comentario alguno. Wendell atravesó el pasillo seguido por su admiradora, sin nombre e igual de desventurada, pues estaba claro que había dado su deber por concluido. «Solo hay 2 habitaciones más», le informó a Henry cuando regresó. «Les dejo la más grande a ustedes. Encárgate de todo luego», le dijo a Lady Desventurada, quien había comenzado a levantar de nuevo el baúl. «Primero debemos hacer este lugar habitable. Emily, debo advertirte que te alejes de tu habitación de manera temporal. Si no te has dado cuenta ya, puede que las ovejas también hayan estado ahí y ha quedado cierto olorcillo, Em». Pareció mirarme por derecho. «¿Qué te has hecho? ¿Es algún tipo de camuflaje para engañar a las hadas y que piensen que eres una más del rebaño? Ah, no me mires así. Tú eres la que ha convertido nuestra cabaña en un establo». «¿Nuestra cabaña?». Me ignoró. Chasqueó la lengua al ver el caldero vacío. «Henry, ve por agua», dijo. «He visto que hay un arroyo en la parte trasera. Lizzie, ¿qué te parece si recogemos el estropicio?». En cuestión de minutos, Henry había puesto agua a hervir en el fuego, avivado con las páginas de mis libros arruinados,
y yo tenía una taza de té en la mano. Los dos estudiantes barrían y limpiaban aquel desastre mientras Wendell estaba apoyado contra el otro sillón, que había arrastrado junto a la chimenea, y les dedicaba directivas ocasionales expresadas como sugerencias. Me había cambiado de ropa e hice lo que pude para asearme en el arroyo desde atrás, lo cual me sirvió de mucho para ser sincera. Aún sentía el barro apelmazado en el pelo. «Esto está mucho mejor», dijo Bentley mientras se servía otra tostada. Era el pan de helada que habían calentado en el fuego. Parecía sentirse absolutamente cómodo, repantigado en el sillón con una postura lánguida tan suya, envuelto en un cardigan limpio. «¿Dices que la criatura es un brownie?» «Sí, un árbol. Aunque también parece actuar como guardián de la fuente termal, lo cual es inusual. No me gusta admitirlo, pero estaba de mejor humor y no se debía solo al té. Por poco bienvenida que fuese su presencia, Bentley era parte de Cambridge y me sentía más yo misma con él aquí». Bentley se estiró y entrelazó las manos tras la cabeza. Dunn notó un fenómeno parecido entre los Keijo de Finlandia. ¿Cómo lo llamó? Disociación elemental. Resoplé. Dunn se inventa teorías para ocultar su metodología chapucera. No se puede generalizar en este asunto con el tamaño de sus muestras. Bentley murmuró un asentimiento. Me di cuenta de que me sonreía adormilado. Liz estaría que no cabría en sí y se habría sonrojado por aquella sonrisa, pero yo estaba demasiado acostumbrada a él. Me limité a observarlo con recato, esperando a que explicara su último disparate. «Te echaba de menos, Em», dijo. «Era raro no tenerte al otro lado del pasillo fulminándome con la mirada». «Siento curiosidad por tu capacidad para detectar cuando te fulmino con la mirada al otro lado de la pared. ¿Tus otros sentidos también son tan agudos?» Lo estaba provocando. A veces lo hago. Creo que Bentley sabe de mis sospechas hacia él. «Solo tú tienes la habilidad de fulminar con la mirada en voz alta. A veces me pregunto cómo lo hace». Se volvió hacia Henry. «Llama a nuestro anfitrión, ¿quieres? Me apetece una comida caliente antes de retirarme. Y pregunta si es posible que haya postre. Nada elaborado. Una tarta de manzana o un pudín estará bien. Cielos, estoy cansado del estofado de pescado y del pan de los marineros». No imaginaba si dicho mensaje granjearía una respuesta positiva de Krishnan Egilson, así que naturalmente no dije nada. Bentley se inclinó hacia adelante y me tomó de la mano. «Supongo que habrás averiguado por qué estoy aquí. Permíteme que te asegure que no es lo que piensas». «¿Ah, no?» Sabía exactamente por qué estaba aquí, para llevarse el mérito de mi investigación. «Siento el mayor de los respetos por tus capacidades, Emily. Por favor, no interpretes que mi presencia aquí significa que echarás a perder esta oportunidad. Nada más lejos de la realidad». Retiré la mano y la apreté en un puño, enfurecida. «Fantástico. Estoy aquí para ayudarte», aseguró sin darse cuenta de nada. «Y estoy segura de que tu deseo de ofrecerme tu colaboración no tiene nada que ver con el miedo de que alguien que no seas tú se adjudique el mérito de llevar a cabo la primera investigación exhaustiva de una especie de hada aún sin demostrar». Me miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Eso no sería nada justo. Me gusta pensar que siempre he sido un buen amigo para ti. ¿Por qué si no, me habría presentado voluntario para escribir el prólogo de tu enciclopedia? Voy a golpearle en la cabeza con la enciclopedia cuando se publique. ¿Tanto necesitaba andar recordándome siempre que me hacía falta? De hecho, mis hallazgos están muy avanzados», dije, «así que descubrirás que independientemente de la investigación que puedas emprender aquí, eso solo servirá para reforzar mis conclusiones». «¿En serio?». Para mi desazón, parecía emocionado en lugar de resentido y me di cuenta de que de verdad nos veía como compañeros y no como rivales. El problema con Bentley, como siempre me ha parecido, es que se las arregla para inspirar una fuerte inclinación hacia la antipatía sin la satisfacción de tener evidencias empíricas que respalden el sentimiento. «¿Me enseñarán los datos que has recopilado hasta el momento?». Su entusiasmo quedó interrumpido por un bostezo. «¿Mañana, quizás?». Dio unos golpecitos sobre el borde de la taza mientras la observaba. «¿Exactamente de qué manera prevés que puedes ayudarme?». Me ofreció una sonrisa distinta y un escalofrío me recorrió la columna. Hay algo que hace Bentley que solo perciben quienes pasan mucho tiempo entre las hadas.
Es la forma en que sus emociones parecen deslizarse sobre él, como si fueran agua, una dando paso a la otra de manera tan abrupta como las olas en la orilla. Estas alteraciones serían desconcertantes o falsas en un rostro humano, pero esta es la manera en que están hechas las hadas. Se inclinó hacia adelante. ¿Te suena la Conferencia Internacional de Trialogía y Folclore Experimental? Su voz tenía un dejo burlón. Por supuesto que me sonaba. La CIDFE es la conferencia más prestigiosa en nuestro campo que se celebra anualmente en París, a la cual no me han invitado ni una sola vez. Bambley va todos los años, maldito. Este año seré un ponente destacado, dijo. Asistirá un inversor en particular a quien me gustaría impresionar. Tiene los bolsillos muy llenos. Eso significaría la financiación no de una, sino de varias expediciones de investigación que llevo posponiendo por falta de recursos. Pocas cosas resultarían más impresionantes que un artículo que presentase siquiera los descubrimientos preliminares de una especie de hada desconocida hasta ahora. Como bien dices, hay mucho escepticismo en torno a estas ocultas, incluso entre los académicos más abiertos de mente, pero como siempre he argumentado, el hecho de que no haya hadas en otras regiones del Ártico, de la Europa y subártica, no puede tomarse como una muestra de que tampoco habiten en otras regiones invernales. Entrecerré los ojos. No me han invitado a la CIF de este año. ¿Me atribuirás el mérito en una nota al pie? Presentaremos nuestros hallazgos juntos. Impresionaré al inversor. Te labrarás un nombre y harás que la comunidad científica aclame tu libro, el cual tengo entendido que se publica el año que viene. Volvió a hundirse despatarrado. Parecía alegre y completamente convencido de que estaría encantada. Mantuve una expresión anodina para negarle al menos ese placer, pero por supuesto que no tenía otra opción más que aceptar. Bambley estaba siendo modesto, sin duda un descuido por el cansancio. No era un simple ponente destacado en la CIFE. Seguramente era la única persona que hablaría, aunque dudaba de que los motivos fueran del todo de su agrado. Planeaba pasar el invierno aquí, le dije. Asistir a la CIFE significaría partir de Rashwick el 1 de febrero, señaló. Como muy tarde. El plenario sobre el 10. Y bueno, necesitaremos un día o dos para establecernos, ¿no? Ya le he prometido a media docena de nuestros amigos del continente que cenaría con ellos en los Campos Elíseos. Tú también vendrás, claro. Entre ellos, Leroux y Zielinski. La reina de Polonia le ha concedido a ella una especie de medalla y se le ha subido bastante a la cabeza. Ha desairado a 3/4 partes de su antiguo círculo, aunque me las he arreglado para seguir cayéndole en gracia. Hasta dicen que tal vez el rey de París se presente allí este año. Si es así, estoy seguro de que podré convencer a Leroux para que haga las presentaciones. Se me aceleró el corazón por los nervios. Aquello reduciría la duración de mi investigación de campo de forma drástica. Solo tendría 3 meses, para conseguir lo que a la mayoría de los académicos les llevaba 1 año o más. ¿Lo lograría? En lugar de contestar, le di un sorbo al té y dije: Estoy un poco sorprendida de que hayan vuelto a invitarte este año, pero supongo que el furor de la expedición a la Selva Negra se ha ido apagando un tanto. Se hundió aún más y empezó a juguetear con la manga. Aquello fue un malentendido. No tengo dudas de que los estudios futuros validarán mis hallazgos. Por supuesto, yo no tenía dudas de que harían justo lo contrario. Sospeché que el artículo de Bambley sobre los caminos serpenteantes en la nieve que formaban las tropas de hadas de la Selva Negra no ha sido el primero en el que ha exagerado o aislado las pruebas, pero es probable que sí sea el primero que haya falsificado por completo. Podría ser. La investigación de Wendell Bambley es todo bombo y platillos y tiene una facilidad asombrosa para descubrir rituales y encantamientos féricos nuevos y estrafalarios que dan un giro a buena parte de las investigaciones sobre el tema. Una facilidad que a menudo encuentro más sospechosa que asombrosa. Shadow apoyó la cabeza sobre la rodilla de Bambley y éste extendió los dedos para acariciársela. Al principio de nuestra amistad, Bambley había recelado de Shadow y a menudo parecía no saber muy bien qué idea hacerse de él. Tanto era así que a veces me preguntaba si había visto un perro alguna vez. Pero Shadow no tenía tantas dudas.
desde su primer encuentro, había contemplado Bumbley con un ardor desconsiderado y por completo desmerecido que me habría puesto celosa si no hubiese estado tan segura del afecto que me profesaba Shadow. Con el tiempo, Bumbley se había acostumbrado a darle unas palmaditas vacilantes a cambio, y ahora, para mi desazón, eran viejos amigos. «Este libro es importante para ti, ¿cierto?», dijo. Alcanzó su maletín y sacó un montón de páginas mecanografiadas con esmero. Reconocí el extracto que había enviado el mes pasado, que comprendía las primeras 50 páginas más o menos. «¿Lo has leído?», pregunté. «Por supuesto». Hojeó las páginas. Muchas estaban señaladas con su letra elegante. «Es realmente excepcional. Me encantaría ver el resto en cuanto lo hayas mecanografiado». Me sorprendió el rubor que me ascendió por el cuello ante sus palabras. Nunca he atribuido especial importancia a la opinión de Bumbley en cuanto a mi trabajo, pero supongo que fue solo por su opinión. La enciclopedia había sido algo exhaustivamente mío durante buena parte de la década. Una cosa es tener en alta consideración la propia investigación y otra, oír que corroboraban tu opinión. «Excepcional», repetí. «Bueno, no se ha hecho antes, ¿verdad? ¿Una enciclopedia de las hadas? Esto constituirá las bases de todas las investigaciones que se hagan sobre el tema en los años venideros. Puede que conduzca al establecimiento de nuevas metodologías que acentuarán nuestra comprensión básica de las hadas», dijo sin ningún resquicio de halago. «Sí, esa es la intención». Tan solo podía responder con sinceridad, algo abrumada. Sonrió. «Eso pensaba. No necesitas el capítulo de las ocultas, ¿lo sabías? Será menos impresionante sin él». «¿Y a quién quieres impresionar? ¿Ah?» Volvió a recostarse en el sillón. «El puesto de profesora titular es eso, ¿no?» «¿Y qué si lo es?» No fui capaz de interpretar la expresión de su rostro. «¿Crees que no podría tener una oportunidad?» «Bueno, eres un poco joven. ¿Y tú no? Cambridge le ha concedido la titularidad hace 2 años, el muy bastardo». «Soy una excepción», dijo con aire ausente, mientras miraba las páginas. Una sonrisa se extendió por su rostro. «¿Cuándo se jubila el viejo Sutherland?» «¿Este otoño?» Me incliné hacia adelante y me retorcí los dedos. Había pensado postularme cuando regresara. Me daría dinero, recursos. No tendría que rascar fondos para financiar una expedición de un mes. Podría llevar a cabo varias investigaciones de campo al mismo tiempo si quisiera. Piensa en los hallazgos que podría hacer, los misterios que resolvería y nunca tendría que dejar Cambridge, estuve a punto de decir. «Sí», pasó otra página, «y te encerrarás para siempre entre esas piedras anticuadas con tus libros y tus misterios, como una dragona con sus tesoros, con tan poco contacto con los vivos como sea posible, y solo saldrás para escupirles fuego a los estudiantes». Tenía una manera irritante de comprenderme, al menos en parte, que era más de lo que hacía cualquiera. Sin duda, algún don férico. «¿Piensas quedarte aquí, no?», dije para cambiar de tema. «¿Dónde si no? No es que este sea el típico lugar donde haya un hotel, ¿cierto? Recibí la confirmación a mi petición de tu anfitrión al día siguiente de escribirte, y partí de Cambridge justo después. Supuse que te lo había contado». Compuso una mueca. «Egilson y yo no estamos en los mejores términos». «¿Qué?», exclamó con una sorpresa desmesurada. «Querida Emily, no me digas que tienes problemas para ser amigos». Mi mirada fulminante se vio interrumpida por el crujido de la puerta. Como la vez anterior, Krishnan entró en la cabaña sin llamar. Por su expresión, deduje que el mensaje de Bumbley había sido tan bien recibido como había supuesto. Lizzie caminaba tras él con una expresión vana de arrepentimiento. «Señor Egilson». Bumbley se puso en pie de inmediato y su sonrisa se ensanchó. «Veo que no le van las formalidades, buen hombre. Qué refrescante. Debo expresar lo mucho que aprecio su hospitalidad con tan poca antelación. He oído historias sobre la calidez y la generosidad de sus compatriotas, pero usted las ha sobrepasado con creces». Lo dijo en un hochlandés fluido pero con acento. Detuvo a Egilson en seco, pero solo por un instante. «Profesor», dijo Egilson con cautela,
Aceptando la mano que éste le ofrecía, vi que su frialdad se derretía un tanto, expuesto a la arremetida del encanto de Benbow, pero era un hombre recio y mantuvo una sonrisa tensa. Ha habido un malentendido. Es bienvenido aquí, pero por desgracia no podemos ofrecerle comida más allá de lo esencial en el desayuno, por supuesto. Como comprenderá, llevo una granja grande. Había respondido en inglés, lo cual Benbow agradeció con una sonrisa que, de alguna forma, consiguió ocultar que admiraba la fluidez de Egilson. Detecté un tinte de diversión en su mirada que, por suerte, Krishnan pareció pasar por alto. Lo entiendo perfectamente. Espero que no piense que pude suponer que nos iba a preparar el refrigerio. Desde luego, me estaba ofreciendo para cocinar para su familia. Egilson parpadeó y sus reservas se disolvieron por el asombro. ¿Ah, sí? Cielos, murmuré. Por favor, di que sí. Benbow le dio unas palmaditas a Egilson en el hombro. Por supuesto, en Irlanda es costumbre que los huéspedes preparen al menos una comida para sus anfitriones, como una muestra de aprecio. ¿Tiene alguna preferencia? Aquí tenemos algunos suministros. Se movió frenéticamente por la cabaña mientras recogía los restos aplastados de col y zanahorias junto con el pescado ahumado que había comprado, y se la arregló para transmitir una energía alegre pero desenfrenada. Por la expresión de Egilson, vi que se estaba imaginando a Benbow suelto en su cocina. «Yo lo agradezco, pero…» empezó a decir Krishnan. «Ni una palabra más. Conozco la receta de una tarta especiada que hará que le arda la boca. Así es como nos gusta en Irlanda. Y lo primero… De verdad, profesor, no pasa nada». Krishnan sonreía. Era una sonrisa reticente, pero sincera, no como su sonrisa típica de suficiencia, mientras Benbow se paseaba irradiando buen humor. «Acaba de llegar. No querría que se molestase en cocinar para mi hijo y para mí. No es que no aprecie el ofrecimiento». Benbow se quedó inmóvil, parpadeando. Las hojas de col se arremolinaban a su paso como movidas por un viento en contra. «¿De verdad? Bueno, si usted… Finn está preparando un estofado. Subiremos algo a la cabaña si le parece bien». «Por supuesto, amigo mío», dijo Benbow. Luego, para mi asombro, añadió: «Y no tengo preferencias entre el pudín y la tarta de manzana», chasqueó los dedos. «Qué descortés por mi parte. Emily, querida, ¿qué prefieres?» Me descubrí sofocando una risa. «Una tarta de manzana sería estupendo. Pues ya estaría». Benbow le sonrió a Krishnan, que parpadeó como si tratase de aclararse la vista. «Hablaremos mañana, ¿verdad? Tengo por costumbre entrevistar a los lugareños. Aquellos importantes, ya me entiende. Al inicio de estas investigaciones. Es bueno para hacerse una idea del lugar. No dudo de que estará dispuesto a ayudarnos, ¿cierto?» Mientras hablaba, se iba acercando más a Egilson y volvió a tomarle de la mano. «Por supuesto», murmuró éste, contemplándolo con impotencia. En realidad, los ojos de Benbow no son negros, sino del verde de un bosque a la luz del crepúsculo. Algo en lo que solo te fijas cuando te acercas mucho. He visto a personas perderse en esa mirada, vagando tontamente y enredándose en espinas y Dios sabe en qué más. Era obvio que Krishnan no era el primero. Tendría que haber apartado la mirada, contar hasta 10, concentrarse en su respiración o en otra distracción mundana, pero por supuesto no tiene experiencia en eludir los trucos de las hadas. Me aclaré la garganta. Krishnan parpadeó en mi dirección, como si acabase de darse cuenta de que estaba allí. «Gracias, Krishnan», dije, y supongo que parte de la diablura de Benbow debía haberme afectado contra mi voluntad, porque añadí: «Y tomaremos media docena de huevos de ganso con el desayuno de mañana». Krishnan asintió como si se hubiese dado un golpe en la cabeza, salió de la mañana y cerró con educación la puerta tras él. «¿Tarta especiada?», dije. Benbow se arrastró de vuelta al sillón. «¿Cuán complicada podría ser? ¿Alguna vez has hecho tarta especiada? La he comido, por descontado. ¿Alguna vez has cocinado algo? Eso carece de importancia». Resoplé. El estómago me rugió con tanta fuerza que Benbow arrugó la nariz. Me di cuenta de que llevaba días sin comer en condiciones. «¿Podemos avivar el fuego?», dijo Benbow, refiriéndose a Henry y a Lizzie con el plural de la primera persona. Henry se encaminó con gallardía a la caja de la leña
ante la cual frunció el ceño. Está vacía. Wendell pareció alarmado. «Hay más allá afuera, en el leñero de atrás. El hacha está en el jardín», dije. Seguí enterrada en el tronco tras mi último intento, pero no vi la necesidad de aclararlo. «Ah, el leñero», dijo Bingley precisamente en el mismo tono que había utilizado yo cuando llegué, y así comenzó nuestra colaboración.